Vamos, sigamos, seguimos. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una doctrina que los bautistas tenemos y que nos distingue de otras doctrinas, y la seguridad de la salvación. Solo lo voy a mencionar, no es el tema acá, pero sí es importante que entendamos que la salvación no se pierde. Si la tenemos, si tenemos la salvación, no es por algo que nosotros hayamos hecho, o por algún mérito que tengamos porque no tenemos ninguno, sino que la salvación, como lo vimos con Abraham, ¿cierto? En Génesis, es solamente por creer, es solamente por fe. No es por algo que tengamos que hacer, por alguna obra, porque si fuera así ya estropearíamos todo, sino que solamente es por fe. Y Romanos capítulo 5 lo dice repetidamente, es por fe, es por creer, es solamente gracia, no es algo que nosotros hagamos, que nos pertenezca a nosotros. Pero sí tenemos esta seguridad eterna de que si ya tenemos la salvación, si usted está completamente seguro de que si muere hoy se va con el Señor, ya tiene la salvación y no depende de usted, sino que depende de él, del Señor. No podemos perder algo que nosotros no ganamos. ¿Sí? Tenemos una esperanza segura, dice el versículo 2. Y dice, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La seguridad de nuestra esperanza. Esta esperanza, ¿en quién? ¿En nosotros? ¿En nuestro trabajo? ¿En lo que vamos a hacer el día de mañana, de nuestras decisiones? Claro que no. ¿Esta esperanza en quién? En Cristo. Esta esperanza en Cristo. No es algo que digamos, bueno, espero que sea así, espero que resulte. No es algo que tengamos que dudar, sino que es algo que está seguro. Es algo que está seguro porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Es lo que esperamos que pasará. Y si la Escritura dice que algo va a pasar, es cierto, es verdad. ¿Ya? No es la Biblia, la Escritura, no es algo relativo, sino que es algo cierto. Y por ahí, bueno, hoy en día algunos quieren echar por tierra lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es inspirada, es perfecta y no contiene error. Amén. Gracias. Dije que la esperanza en Cristo es algo seguro. Algo que no perece, algo que no depende de nosotros. Por ejemplo, acompáñenme a Tito capítulo 1, versículo 2. Desde que usted aceptó al Señor como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera? ¿O vive en el aire? ¿O vivimos en el aire? No, tenemos un propósito y hay muchas cosas que hacer. Pero miren qué maravilloso esto. Tito capítulo 1 y el versículo 2. ¿Están ahí? Yo como siempre les sugiero, no les mandato, les sugiero que traigan su Biblia, sus lápices de colores, del TAS, cierto tiempo a solas con Dios, y puedan subrayar, rayar. Y mejor aún sería que trajeran una pequeña libreta para que hagan sus anotaciones. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, Tito capítulo 1 y el versículo 2. En la esperanza, hablando de la esperanza segura, en la esperanza de la vida eterna, la cual, ¿quién? Dios. Miren qué importante esto, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Podemos confiar en el Señor? Podemos confiar en el Señor si es que hemos depositado nuestra fe en Él. No hay cosa que nos pueda pasar que nos separe del amor de Dios. Estamos en la mano segura de nuestro Dios y nadie nos puede alejar de Él. ¿Es maravilloso? Amén. Bien. Dice, esperamos la vida eterna. No porque ojalá que la tenga. No sé si la tengo. Usted debe estar plenamente, no convencido, seguro de que tiene la vida eterna. Porque ha depositado su fe en el único que lo puede salvar, el Señor Jesucristo. Amén. Maravilloso. Esta salvación, esta vida eterna, no es algo que puede ser o no puede ser, sino que es segura. Esperamos la vida eterna entonces, esta esperanza. Pero también esperamos algo o a alguien que hoy en día también se ha estado como diluyendo doctrinalmente, no sé por qué siempre atacan
las doctrinas esenciales en donde nos dan esperanza. Nos quieren quitar la esperanza, tal vez. No lo sé. Tengo la esperanza de la vida eterna. ¿Usted la tiene? Amén. Sí. Miren, Tito capítulo 2 y el versículo 13. Una doctrina que también está siendo atacada hoy en día. ¿Qué esperamos? Primero esperamos la vida eterna. ¿Qué también esperamos? Tito capítulo 2 y el versículo 13. ¿Qué dice? Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay unos que golpean la puerta, que van de 2 en 2, a veces llevan refuerzos, van de 3 o 4, y que dicen que Jesucristo no es Dios. Para mí es blasfemia. Para mí no es blasfemia. Y de verdad que esas personas a mí me da tristeza. Porque con tanta... con tanta... Son tan... día a día. Tan constantes en ir día tras día, golpear las puertas para entregar una falsa doctrina. ¿Qué tanto debíamos de ser nosotros, siendo que tenemos una sana doctrina? Y la palabra es clara, ¿qué dice? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Dios y Salvador Jesucristo. Márquelo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y esa es una doctrina que no puede ser diluida. No es que sí, no es que no importa. No, sí importa. Jesucristo es Dios. Y lo dice la Escritura claramente. Por lo tanto, esperamos también la venida de nuestro Señor. Y eso es algo seguro. Es algo que va a pasar. ¿Sí? Sí, va a pasar. Ahora, hoy en día, claro, llama la atención, ¿no? Es decir, siempre que los cristianos buscamos como lo oculto, vamos a las profecías, vamos a la Apocalipsis, pero a veces nos saltamos lo más esencial, que es tener una vida cimentada, una comunión con Dios constante. Después nos podemos ir a eso, y Apocalipsis tampoco es difícil de entender, tal vez algún día también lo vamos a enseñar desde acá. Pero sí, es importante que entendamos que esperamos al Señor Jesucristo, y Él vendrá por nosotros. Aunque algunos digan que no, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Todavía no viene. Vendrá. Y eso es seguro. La vida eterna es segura. Amén. La manifestación de nuestro Señor y la venida de nuestro Señor, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, es segura también. Pablo dice aquí que nos gloriamos. En el versículo 2, ¿cierto? Capítulo 5 nos dice que nos gloriamos, o sea que nos regocijamos en una esperanza segura de la gloria de Dios. ¿Tiene esperanza o no? Amén. Y su cara dice otra cosa. Es broma, hermano. Es broma. La gloria de nuestra esperanza. La palabra de nuestra esperanza califica nuestra esperanza. Nos muestra qué esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos gloria. Nuestra gloria. Nuestra gloria. O sea, nuestra glorificación. ¿En quién? ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Fíjese bien en lo que tenemos, algo seguro. Tenemos la vida eterna, esperamos al Señor y es algo seguro. No es la esperanza de una buena vida. Porque a veces usted, o queremos la esperanza de una buena vida, ¿no? De un buen pasar. Claro que sí, no es malo desearlo. Yo creo que el orden de las prioridades en nuestra vida es lo que a veces afecta nuestra relación con el Señor. Miren, y esto seguro no es la esperanza de una buena vida, de un buen trabajo, o tal vez de un buen salario, o en lo que nos divertimos, porque a veces pasamos aburridos. ¿Se ha dado cuenta que esta generación, los jóvenes siempre están aburridos? Siempre están aburridos. Antes, cuando yo era joven, eso está esperando cuando yo era joven no existía, miren qué viejo que estamos, ¿no? ¿Cierto, Augusto? Amén, tienes que decir. Qué viejo que estamos, porque yo recuerdo cuando era niño, no había celular. Y el primer amigo que llegó con un teléfono, me recuerdo de mi trabajo, era así un teléfono celular y andaba con así una maleta. No había tecnología, no había internet. Me acuerdo que el primer computador que yo vi fue un Atari y sonaba tenía un sonido extraño. Pero claro, ahora que han pasado, desde que yo era niño han pasado 10 años, no han pasado muchos más años,
Pero es increíble cómo la tecnología ha ido evolucionando tan rápido. Y hoy en día tenemos hasta inteligencia artificial, que a veces hasta inclusive da un poquito de susto, ¿no? Pero en ese entonces uno con un pedacito de madera tenía que inventar creatividad. Yo me gustaban los Transformers en ese tiempo y como no tenía dinero me lo hacía de greda, con palitos de fósforo. No es broma, no es broma, es verdad. Aquí voy yo con el tema de la creatividad. Ahora, por ejemplo, pasa con los niños, pues yo lo veo que... ¿Qué hacíamos nosotros los papás cuando nuestros hijos eran bebés? ¿Qué hacíamos? Pues yo creo que eso es ahora que tengo las secuelas del ciático. ¿Qué hacía uno? Paseaba, hablaba, cantaba con el bebé, ¿cierto? Lo paseaba, le mostraba las plantas, le hablaba como estúpido, para hacerle gracia al bebé. Y pasaba un buen tiempo con el bebé. Hoy en día, ¿qué hacen los jóvenes? No es una crítica, pero es lo que hace la sociedad. ¿Qué es lo que hace? Sienta al bebé y ¿qué hace? Le pone a monito. ¿Cierto? Y sutilmente hemos perdido cosas que son de suma importancia. Y así en la vida en general. ¿Ya? Dije, ¿tenemos esperanza? Sí, en la gloria de Dios. Y que un día también nosotros seremos glorificados, así como Dios, como Jesucristo fue glorificado y fue el Padre, así también nosotros vamos a ser glorificados. Tenemos una esperanza segura, una vida eterna segura, tenemos una esperanza en que el Señor vendrá por nosotros segura, que no pasaremos por la tribulación, algo que es seguro. Tenemos esperanza, por lo tanto debemos de vivir, no debiéramos, sino que debemos de vivir con esperanza. Debemos de vivir con esperanza. Nuestra esperanza es ser glorificados con Cristo en su venida. Y esto no es ciencia ficción, porque es verdad. Recuerden que leímos cierto título que decía, Dios, y ahí yo me imagino que usted subrayó ahí, que no miente. Dios no miente. Muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, mentimos, pero Dios no miente. Y lo que Dios dice, lo cumplirá. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Romanos capítulo 8 y el versículo 17. ¿Están ahí? Bien. Dije, nuestra esperanza es ser glorificados con la venida de Cristo en su venida. Y si hijos, también, ¿quiénes somos hijos? ¿Somos hijos? Sí, dice también, ¿qué cosa? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí viene una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él, y aquí no estamos hablando de padecer como resultado, o como producto de nuestro pecado. Porque distinto es que hoy la estoy pasando mal, tengo miles de problemas, pero a lo mejor esos problemas, esas dificultades son producto de su pecado, porque tal vez no tiene una comunión con Dios. Cuando nos alejamos de Dios, todo se empieza a desmoronar, se lo aseguro. Por eso, buscar la comunión con Dios constante debe de ser algo que requiere de nosotros de obediencia. Somos herederos y coherederos de Cristo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3 y el versículo 4. ¿A quién no le gustaría que lo llamaran un día y le dijeran, usted es Adrián Jaque? Sí. ¿Sabe que usted, un tío lejano por ahí de Francia, le dejó una herencia con millones y millones de pesos? ¿A quién no le gustaría eso? O la va a rechazar si le llegará. Pero esta herencia de la cual estamos hablando tiene un valor incalculable. ¿Se da cuenta que a veces nuestra mente, nuestro cuerpo está muy situada en lo terrenal? Le damos valor a otras cosas que no tienen valor. Dije, ¿lo puedes leer, Augusto, por favor? Sí,
el 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También seréis manifestados en Él, ¿en qué? En gloria. En gloria. Y esta realización de esta gloria tomará lugar en el arrebatamiento en la venida del Señor. Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo leí rápido porque ya lo habíamos leído, ¿cierto? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Usted está aguardando esa esperanza bienaventurada? Sí, Cristo viene. Cristo viene y vendrá por la iglesia primero, y la iglesia no está bajo la ira. Usted no está bajo la ira para que pase por una tribulación y esté nuevamente bajo la ira de Dios. No puede ser así. Tal vez más adelante vamos a enseñar la doctrina del arrebatamiento o rapto, como quiera usted llamarlo, para reforzarlo. Es la esperanza segura de que Dios llevará a cabo el proceso de perfeccionarnos. Porque cuando usted ¿recuerda cuándo fue salvo? ¿Recuerda? Algunos tienen en sus Biblias, ¿cierto?, la fecha, el año, hasta la hora. Yo la verdad que se me olvidó, nunca la anoté, pero son bastantes años. Y un buen ejercicio para cada uno de nosotros debiera ser ¿cuál? Desde que fui salvo, desde que acepté al Señor desde que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Cómo ha sido mi crecimiento? ¿He ido creciendo en el Señor o aún me mantengo estancado? Es un buen ejercicio que debiéramos de hacer. Porque hay una santificación santificación que la tenemos a través de Cristo y que es ser declarados santos a través de Cristo, porque Dios nos mira a través de Cristo y por eso somos llamados santos. Pero también hay otra santificación que es progresiva y que esa dura toda la vida. Por eso tenemos que santificarnos cada día, buscar al Señor. Y tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Un bebé pequeño que tienen bebés, ¿cierto? Van cada cierto tiempo y los llevan a control. Y le dicen 52 centímetros. Va al siguiente mes, 50 y, en el caso de Mateo, 50, 60. Es grande. Muchos de nosotros a nuestros hijos, ¿cierto?, le rayamos la muralla y lo veíamos, porque es un proceso natural. Ahora bien, ¿y si un niño no creciera? ¿Tendríamos que preocuparnos? ¿Cierto? Hay un problema. Hay una enfermedad. Ahora bien, y lo espiritual. Si nosotros no crecemos en lo espiritual, y no estoy hablando de un mero conocimiento. Los fariseos tenían mucho conocimiento. Recitaban la Biblia al revés y al derecho. Pero en su comunión, en su cercanía con Dios, en su madurez espiritual. ¿Qué pasa cuando usted enfrenta las tribulaciones? ¿Qué pasa? Y es lo que vamos a abordar más adelante, y esto es sumamente interesante. Y a mí igual me da temor, porque a veces caemos con nuestra relación con Dios decae fácilmente cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos una tribulación. Y eso tiene que ver porque no estamos bien cimentados. O no somos maduros en lo espiritual. Y en eso tenemos que esforzarnos. Estamos hablando de la esperanza segura, de que cuando Cristo venga por nosotros seremos como Él. Hermanos, seremos como Él. O sea, seremos como Cristo. Eso es maravilloso. Es algo que tal vez nuestra mente limitada, humana, no logra entender. Seremos como Cristo. Imagínense, no logro dimensionar, no logro imaginarme. O sea, eso inmediatamente debiera de dibujar una sonrisa en nuestro rostro. ¿Seré como Cristo? Yo, sí, lo dice la Escritura. Dios no miente, lo dice así. Usted será como Cristo. Esperanza, hermano. Debemos de tener esperanza porque las promesas de Dios nos dan esperanza. Sí que nos dan esperanza. Aún esperanza en lo que más teme el hombre. ¿Qué es lo que más teme el hombre? La muerte. Y aún en eso, nosotros tenemos esperanza. Pero no en ustedes, no en nosotros mismos, sino que en la figura de Cristo. Mire, tenemos esperanza segura de que cuando Cristo venga por nosotros seremos como Él. Seremos como Él. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2. Muchos versículos el día de hoy, muchos, porque lo que yo digo no tiene tanto peso, sino que más bien
lo que dice la palabra del Señor es lo importante. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2. ¿Están ahí? Sí. Cuando vengan en la mañana, ¿cierto? Los que traen su Biblia tienen que hacer ejercicios de dedos para que sea más rápido. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2. Amados. Miren el corazón del apóstol Juan, ¿no? Este discípulo amado. Él era muy tierno con el Señor, se recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, o sea, miren, ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Es algo maravilloso? Sí. Y miren lo que dice la Escritura. Y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Wow! Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahí debía un poco, ¿cierto?, erizarse la piel de nosotros y anhelar el encuentro con nuestro Señor. Anhelar el encuentro con nuestro Señor. Nos cuesta cuando alguien parte, ¿no? Nos cuesta extrapolar tal vez la tristeza de cuando alguien parte. Porque nos afecta. Pero es ahí cuando tenemos que empezar a confiar en las promesas del Señor. Y si alguien partió en la fe, es muy distinto, porque ya está disfrutando de la presencia del Señor. Y eso es algo maravilloso. Es la esperanza de gloria, porque seremos glorificados en Él. O sea, mírense, si ustedes no se miran en el espejo, nos miramos ciertas veces, inclusive los hombres, algunos son vanidosos, una generación vanidosa hoy en día también, ¿sí? Pero miren, es la esperanza de gloria, porque seremos glorificados en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Nos dará un cuerpo como Él, como el suyo. Un cuerpo de gloria. Ahí también esperaba un amén. ¿Se ha dado cuenta? Una cosa tras otra resultan ser beneficios tan indescriptibles. Yo siempre digo, si esto no nos motiva, si esto no nos anima, si esto no nos da esperanza, si esto no nos da una perspectiva distinta de vida, o sea, ¿qué nos puede mover el piso? ¿Qué nos puede mover el piso? ¿O qué otra cosa nos puede animar? 1 Corintios capítulo 15, 51 al 52. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Y vamos recién en el versículo 2. ¿Están ahí? He aquí, dice el apóstol Pablo, os digo un misterio. Misterios que estuvieron encubiertos en el Antiguo Testamento y que fueron revelados ahora a la iglesia, a nosotros. Otro beneficio, a través de este tremendo hombre de Dios, el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, hablando de la muerte física, ¿cierto? Pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. ¿Eso nada más? Serán resucitados ¿cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, tendremos un cuerpo igual al de Cristo resucitado. ¿Recuerdan cuando Él resucitó? Que atravesaba las murallas y estaba en un lugar y después estaba en otro. Un cuerpo incorruptible. Es maravilloso. Es la esperanza de gloria. Y es una esperanza segura porque en la mente de Dios esto ya tiene lugar. Eso es seguro. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30? Enfocado en esto. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30.
¿Están ahí? 8, 29 al 30. Voy a leer el 28. Más adelante vamos a llegar a este pasaje también y también vamos a tener que analizarlo. Dice, y sabemos que a quienes, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? De Dios. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una esperanza segura, porque en la mente de Dios esto ya tomó lugar. Esto ya es así, es efectivo. Usted ya está, tiene un lugar en el tercer cielo. Tiene un lugar. ¿Se acuerdan cuando el Señor ascendió? Que le dijo a sus discípulos, le estaría preparando un lugar para ellos. Tú también tienes un lugar ya destinado para ti. Ya tenemos un lugar en el cielo. ¿Cuándo será efectivo? Cuando partamos de esta tierra. Entonces tenemos la seguridad de esta esperanza debido a nuestra posición. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Y cuál es nuestra posición? Un hombre me diría mediocampista, defensa, centro delantero. No. ¿Cuál es nuestra posición espiritual? ¿Cuál? ¿Cuál es nuestra posición? Lo vimos la semana pasada y lo he repetido hartas veces. ¿Tiene esperanza? ¿Tiene vida eterna? ¿Será glorificado? ¿Sí? ¿Por sus méritos? ¿Cuál es su posición? ¿En qué recae todo esto? ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esa frase nunca se lo olvide. En Cristo. ¿Tiene vida eterna? Sí, en Cristo Jesús. ¿Es santo? Sí, en Cristo Jesús. ¿Tiene esperanza? Sí, en Cristo Jesús. En Cristo. Esa es nuestra posición. Esa es su posición de privilegio y de beneficio que tiene en Cristo Jesús. ¿Tenemos la seguridad de las tribulaciones? También debido a nuestra condición. Todavía me queda tiempo. Tenemos entonces la seguridad de la esperanza debido a nuestra posición. ¿Cuál es su posición? En Cristo Jesús. La justificación nos dio una nueva posición. Somos justos, somos declarados justos delante de Dios. Y en esta nueva posición da fruto en una esperanza segura de gloria, porque ya tenemos la paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Al contrario, somos sus hijos. Capítulo 5, versículo 3 al 5. Yo creo que vamos a alcanzar a tomar un poquito de esto para que lo retomemos más adelante. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, según el versículo 2. Pero también dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. ¿Quiere paciencia? Cuidado con lo que dice. ¿Quiere paciencia? Tribulación. El único que genera paciencia en nosotros es tribulación. Tribulación. Y si yo le digo en la Biblia un hombre que fue paciente. ¿Quién? Job. ¿Qué sufrió? Tribulación. Cristo. La paciencia en su máximo esplendor. ¿Qué sufrió? Tribulación. Pablo. ¿Qué pasó? Tribulación. ¿Quiere seguir la vida cristiana? ¿Quiere seguir al Señor? Le espera tribulación. De seguro. De seguro. Pero no está solo porque tiene esperanza, hermano. Eso es lo importante. No quiero ser un aguafiestas, pero tampoco un mentiroso. No quiero llenarlo de positivismo, porque eso no es lo que se predica hoy en día. Debemos de predicar la palabra del Señor, y el Señor dice que tenemos esperanza en una vida eterna, tenemos esperanza de que seremos glorificados, tenemos esperanza de que tendremos un cuerpo al igual que el del Señor. Tenemos esperanza de que aún la muerte tiene poder sobre nosotros.
y tenemos esperanza en este libro maravilloso que no miente, pues fue escrito e inspirado por un Dios poderoso, que en Él descansan todas las cosas. Amén. Tenemos la seguridad de la esperanza debido a nuestra posición. En Cristo somos justificados, en Cristo somos declarados justos, en Cristo tenemos esperanza de que veremos su gloria y seremos glorificados juntamente con Él. Tenemos la seguridad en las tribulaciones debido a nuestra condición. Dije posición, ahora digo condición, ¿cierto? Ahí tiene que anotar le falta la libreta, ¿no? Nuestra condición en Cristo, o sea, una posición de madurez. Y es allá donde debemos de apuntar. Y no que a la primera tribulación, al primer problema que usted tenga, sale arrancando. Es particular, no sé si alguien me ayuda con ese pasaje, pero en Apocalipsis dice que, Apocalipsis, si alguien me puede ayudar con eso, dice que ni los afeminados, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Obvié, me salté una palabra para que entiendan el sentido. Si alguien lo puede buscar, por favor, por mientras. Creo que es Apocalipsis 20, ¿no? ¿Sí? ¿Lo pueden leer, por favor? Y pónganle, por eso digo que en la tribulación hay una particularidad en los discípulos de Cristo, los apóstoles. Cuando tomaron la cena con el Señor, la última cena, ¿cierto? Después que el Señor Jesucristo fue entregado, ¿qué pasó con los apóstoles? Salieron a la plaza y salieron a protestar porque habían tomado prisionero a su maestro. ¿Fue así? No. ¿Qué pasó con los apóstoles? Estaban escondidos. Tuvieron miedo. ¿Y dónde quedó la preparación? ¿Y dónde quedó el discipulado persona a persona con Cristo? ¿Qué pasó con ellos? Estaban todos escondidos. Recuerden a Pedro. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? Cuando ellos lograron entender un poco más y cambió y transformó su vida. La resurrección. ¿Cierto? Y podemos decir que cada uno de los apóstoles fueron hombres con convicción al punto de entregar su vida por su fe. Y para eso se necesita ser valiente. Valiente. Y tener fe. ¿Lo pueden leer? ¿Quién lo tenía? Por favor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Gracias. No me voy a explayar en el pasaje porque hay mucho que decir, pero se da cuenta algo muy particular y yo no lo he estudiado, pero me gustaría ver por qué. ¿Quién ocupa el primer lugar? Los cobardes. No lo sé. Los cobardes, dice, incrédulos, ocupan en el primer lugar. Hermano, hermana, en la vida cristiana se requiere de valentía. Y esa valentía no es un valor intrínseco en nuestra fuerza, es decir, no, yo voy y arraso con todo y si tengo que pegarle a alguien le pego, no. Esa valentía se requiere en las tribulaciones, en las dificultades de la vida, que tu fe no se desmorone. ¿Por qué? Porque está cimentada en la esperanza que Cristo ya nos entregó, que ya es efectiva, o sea, en el sentido que ya tenemos una posición en Él. ¿Recuerdan? Tenemos esperanza, tenemos la vida eterna, seremos glorificados, seremos como Él, etcétera, etcétera, etcétera. La vida cristiana requiere de valentía, pero esa valentía se cimenta en la fe. En la fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? ¿Buscando al Señor solamente el día domingo? No, cada día, cada día, cada día. Nuestra condición en Cristo, la posición de madurez. Pablo dice, y no solo esto, pero hemos de entender que si tememos esto, tenemos la justicia sin obras. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Tenemos la paz para con Dios, que nos dio la esperanza de gloria. Estoy repitiendo cosas que ya vimos la semana pasada. Es decir, que ya tenemos una nueva condición en Cristo. Pasamos de muerte a vida, de hijo de Satanás a hijo de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una nueva condición en Cristo, en nuestra posición de madurez. En Él ya somos maduros. Ya debiéramos de tener, o ya somos, en la mente de Cristo glorificado. Su futuro ya está determinado. ¿Y cuál es su futuro? ¿Cuál es su futuro? ¿Terminar su carrera? ¿Tener su casa? ¿Tener hijos? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su futuro? Exacto. Así debiéramos de pensar.
Porque si pensamos solamente en nuestros proyectos terrenales, y que no es malo, porque también requiere de responsabilidad en cuanto a las responsabilidades que tenemos en esta vida, pero si su proyecto de vida, su perspectiva de vida solo se basa en lo terrenal, déjeme decirle que su mirada es demasiado corta. Tiene que enfocarse en lo eterno. En lo eterno. ¿Qué estará haciendo usted en 50 años más? ¿Qué estaremos haciendo, Augusto? ¿Cuándo? No, ya no. Ya no. Piense. ¿Dónde va a estar usted en 100 años más? Amén. Un hombre de fe, alabando a Dios. Sirviéndole en la eternidad. No lo sé. O sea, sí sé mi destino con el Señor. Pero se da cuenta que a veces cambiamos el orden de prioridades en la perspectiva de nuestra vida. Por eso nuestra vida se demoró tan fácilmente. Quedé sin trabajo. Y es de preocupar, ¿cierto? Sí, no digo que no sea algo que debamos de preocuparnos. Pero si usted está cimentado en la esperanza del Señor y su vida está en plena comunión con el Señor, ¿usted qué va a decir? Pucha, quedé sin trabajo, pero oremos. Hermanos, oremos porque el Señor sé que me va a dar un trabajo y un mejor trabajo. Usted podría decir que el Señor lo ha desamparado. Usted puede decir que el Señor le ha faltado un plato de comida en su hogar. Usted puede decir que le ha faltado ropa, abrigo. A veces el problema es que son nuestros deseos los que Dios no nos complace con nuestros deseos. Pero si Él suple nuestras necesidades, que hay una diferencia entre necesidad y deseo. Y el Señor sabe qué es lo que es mejor para nosotros. En esta seguridad de nuestro futuro, debe resultar la seguridad de nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Es como un niño que hereda una fortuna, pero que tiene que esperar a cumplir mayoría de edad para recibir los beneficios de esa herencia, de esa fortuna para recibirla. No le afecta a ese niño, ¿cierto?, en su diario vivir, ¿no? Porque sabe que cuando llegue a su mayoría de edad no tendrá problema en lo material. Es para dar un ejemplo. Ahora bien, usted tiene una herencia que en valor es incalculable, que es la vida eterna. ¿La tiene en forma efectiva? No, ¿cierto? O sea, la tenemos segura, nadie la va a quitar. ¿Pero ya se ha manifestado? No. Pero cuando se manifieste, será maravilloso. Por lo tanto, mientras estemos en esta vida, es como la herencia del niño. Mientras estemos en esta vida, debemos de vivir nuestra vida seguros porque sabemos que esta herencia la tenemos ya. Y será manifiesta cuando estemos en la presencia del Señor, si es que Él no viene antes por nosotros. ¿Amén? Amén. O sea, hermano, usted es hiper, y no sé qué otra palabra utilizar para decir que usted es millonario. Me miran con cara de incrédulo, pero es así. ¿Quién puede pagar por la vida eterna en esta tierra? Nadie. Y usted la tiene gratis. Es solo gracia. Debido a nuestra nueva condición en Cristo, hemos de cambiar nuestra condición en el mundo. Y ese es nuestro desafío. Tenemos una nueva posición, tenemos una nueva condición. Pero esa nueva posición y esta nueva condición debe de ser vista por el mundo también. Debemos de vivir vidas transformadas. O sea, no debemos de pasar desapercibidos en este mundo diciendo, oh, ¿eres cristiano? Nunca me lo habría imaginado. Distinto es que digan, ¿eres cristiano? Ah, por eso. Ahora entiendo por qué eres así. O sea, nuestras acciones deben hablar por sí solas. Hemos de cambiar nuestra condición en el mundo. Hemos de madurar. Y Dios tiene un proceso para esto. Pero no vamos a alcanzar a verlo ahora. ¿Quiere madurar? Ojo con lo que dice. ¿Quiere madurar? Dios tiene un proceso en el mundo para que usted pueda madurar. Y ya me pidió el tiempo, si vamos a llegar hasta acá, pero sí lo voy a dejar enganchado por lo que viene. Un spoiler del próximo mensaje. Quiero que se quede con esta pregunta. ¿Cuándo ha sido la vez que usted más cerca se ha sentido del Señor? Que casi siente la mano, que casi siente, aunque no podemos escuchar la voz audible de Dios hoy en día, ¿cierto? Porque tenemos la palabra profética más segura. Pero es como casi escuchar la voz de Dios. Es como casi sentir su mano. ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando he estado tirado en el suelo y ha dicho, Señor, no puedo. No puedo.
Cuando hemos pasado los peores momentos de nuestra vida, es cuando hemos estado más cerca de Dios. ¿Quiere madurar? ¿Quiere madurar? ¿Quiere entrar en el proceso de madurez como creyente? Bueno, esté dispuesto a pasar tribulaciones y el Señor trabajará en su carácter. ¿Sí o sí? Amén. Vamos a orar. Avanzamos solamente un versículo. Solamente un versículo. Y Dios nos ayude a que podamos ir madurando, ¿cierto? Como iglesia también. Porque si... Porque es necesario para que también dar pasos de que evidencien nuestra madurez también como iglesia, en conjunto, ¿no? Es necesario la madurez espiritual. Entender que cada uno de nosotros debe tener un compromiso no tan solo material, no tan solo superficial, sino que un compromiso de verdad con la iglesia local y también con nuestra relación con Dios.